Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Estamos aquí con el rabino Moisés Chicurel. Muchísimas gracias, rabino, por su tiempo. Y estas son las preguntas incómodas al rabino. ¿Están listos? Empezamos. Bueno, pues finalmente hay hoy una importante cantidad de judíos alrededor del mundo, todos en diferentes países, y de eso vamos a hablar hoy. Para empezar, rabino, no todos los judíos provienen del mismo lugar, se diferencian, se dividen con respecto a de dónde vienen. ¿Nos podría decir un poco, pues, de qué trata esto de judíos ashkenazim, sefaradim? Incluso hay una subdivisión por ahí que son los judíos mizrahim. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, realmente, como siempre, es un gusto poder platicar contigo, Nadia. Y hoy estamos tocando un tema que nos va a abrir muchas cosas nuevas. Vamos a atrevernos a aprender un poquito de nuestra historia y a examinarla también un poco. Porque, bien dices, todos tenemos la idea de que, habemos muchos judíos en el mundo. Y quizás tenemos esta idea central de que existen los judíos europeos, ashkenazim, y los españoles, sefaradim, o los orientales, pero nos podemos dar cuenta a través de la historia que realmente esto es mucho más amplio. Quizás comenzaría por darnos una idea de que la dispersión del pueblo de Israel realmente se comienza a dar desde la dispersión en la época del primer templo, con la conquista de las 10 tribus del norte, las 10 tribus de Israel, y después con la conquista de las tribus de Yehuda y Binyamin. Entonces ahí es donde empezamos a encontrar fuera del territorio de Israel judíos o hebreos que continúan cuidando la Torá, que empiezan a mezclarse con los pueblos de alrededor. Sin embargo, yo creo que una vez que regresa Israel a construir el segundo templo y se da el encuentro con Occidente a través de la conquista en la época helenística de Alejandro, entonces este es el crisol de todas las naciones, incluyendo el pueblo judío. Entonces, así como hay un contacto entre las ideologías, entre la filosofía de Oriente y Occidente, también a nivel de creencias, hay muchas personas que adoptan una ideología o incluso religión oriental viniendo de Occidente y viceversa. Y ahí es donde se puede empezar a hablar de una diáspora judía internacional. Ahí comienza la historia. Y entonces, cuando decimos judíos ashkenazim, ¿quiénes son ellos? Y ahí estamos hablando de algo mucho más reciente. Pero bueno, realmente decir que un judío es ashkenazí o sefaradí es simplemente, estamos simplificando. ¿Okay? Vamos a hablar de que hay un rito central ashkenazí. Ashkenaz en hebreo se refiere a uno de los hijos de Jefet. Cuando se divide el mundo en los tres hijos de Noah, uno de los hijos de Jefet se llama Ashkenaz. Y después, conceptualmente, se le llama a la zona que hoy en día sería Alemania, ciertas partes de Francia, Austria. A esta zona geográfica se le conoce como Ashkenaz, pero no porque hubiera una certeza que los hijos originales de Jefet fueron hasta esas tierras, sino que esto se suele dar sobre todo en el principio de la Edad Media, donde se le empieza a llamar a lo que hoy en día llamamos Ashkenaz. Sin embargo, está toda la parte de Europa oriental que propiamente no era Ashkenaz. Entonces, también ahí existen ciertos ritos judíos que, si los trazamos en la historia, nos vamos a dar cuenta que muy probablemente pueden provenir de la tradición del Talmud de Jerusalén, el Talmud Jerosolimitado. Tenemos un libro muy interesante que yo recomiendo mucho, que se llama, en español se llama Jerusalén, la biografía. Originalmente fue escrito en inglés, Jerusalem, the Biography, que es de un autor que a mí me encanta, se llama
se llama Simon Sebag Montefiore. Es como una Biblia, es como un Tanaj de historia judía. Es realmente muy interesante. Y él plantea esta posibilidad, que a mí me parece muy plausible, que una vez que existe la tradición del Talmud de Jerusalén, que representaba a los judíos que se habían quedado después de la conquista romana en Israel y también en territorio romano, en contraparte con los judíos que se habían quedado en el oriente, en lo que fue alguna vez Babilonia, Persia, y que constituye el Talmud de Babel, Talmud babilonio, aunque propiamente en esa época ya no era Babel. Entonces de aquí salen estas dos tradiciones centrales que con el paso del tiempo se van permeando. La tradición del Talmud Yerushalmi más hacia Europa es muy notorio en los judíos que están en el Imperio Romano Oriental, cuando se divide el cisma de los romanos, y a estos judíos se les llamaba romaniotes. No eran ni sefaradim ni ashkenazim. Es muy notorio que ellos siguen el Talmud de Jerusalén. Y después, en el momento en el que los grandes sabios de Babilonia van hacia la península ibérica, por el idioma, por la cultura, también ahí hay ciertas historias de cómo es que llegaron, pero se establecen en España y imponen las ideas del Talmud de Babilonia, y es así como nace el tronco que después se ramifica de lo que podríamos llamar como judíos sefaradim y judíos ashkenazim. Esa sería la respuesta nuclear a esta pregunta de por qué existen estas dos clases de judíos centrales, que provienen también centralmente del Talmud de Jerusalén y del Talmud de Babilonia. Y tenemos también la subdivisión dentro de los judíos sefaradim, que son los judíos mizrahim. ¿Quiénes son ellos? También muy interesante entender tanto históricamente como ideológicamente de qué se trata eso. Entonces decíamos que está este tronco y luego están las ramas. Bueno, vamos a hablar de la península ibérica, de España, de lo que hoy en día sería España y Portugal. Evidentemente también aquí existen varios, pero vamos a hablar de los judíos andaluces, que son árabe parlantes, que tienen una cultura completamente oriental. Vamos a hablar de los judíos que se mantienen más hacia el norte de la península ibérica, que también tienen más influencia de los judíos de Francia, lo que hoy en día es Francia, e incluso Alemania. Y ahí nos vamos a dar cuenta que existen estos grandes sabios andaluces que tienen una fórmula de filosofía mucho más racional. La Kabbalah surge, como la conocemos hoy, en Castilla, pero también en Aragón, en lo que hoy en día es hoy en día es Barcelona, Girona. Los primeros cabalistas de la Edad Media surgen en estas zonas, no así en Andalucía. Entonces, esto ya nos habla de dos corrientes dentro del judaísmo español. Y una vez que se da la dispersión de los judíos que vivían en la península ibérica, cuando somos expulsados en 1492, esto también va a ser notorio hacia los lugares a donde fuimos dispersos. Otra cosa muy interesante es que los judíos orientales, que provienen también de la tradición babilónica, pero que nunca van hacia la península ibérica, se quedan famosamente, por ejemplo, en lo que hoy es Arabia Saudita. Ahí están los famosísimos judíos de Yatrib, que son los judíos que se debaten si Mahoma es o no es un profeta, y si lo van a aceptar, o si los judíos son musulmanes, o si de plano hay fórmulas para coincidir o no, al final deciden que no. Están estos judíos orientales que ya vivían en Arabia, también en lo que es Israel hoy en día, en Irán, Irak y más allá todavía en Yemen. Estos judíos que estaban en Yemen probablemente están ahí desde épocas de antes del Segundo Templo y conservan costumbres
muy particulares que evidencian que están ahí desde antes del Segundo Templo. Por ejemplo, que una parte de los judíos yemenitas leen la Torá de manera diferente a como la leemos el resto de los judíos en el mundo, porque se estableció la lectura de la Torá tal y como la conocemos hoy en día en la época de Ezra, en el Segundo Templo. Ellos, como no fueron a la reconstrucción del Segundo Templo, entonces se quedaron con ciertas costumbres que vienen desde antes. Y básicamente esta es la razón de estos núcleos, nodos de judíos que son sefaradim, ashkenazim. Tenemos a los judíos árabe parlantes que estaban en las naciones orientales y que de nuevo se vuelven a mezclar con los sefaradim, con los peninsulares, y ciertas costumbres de los judíos orientales prevalecen, aunque la mayoría de las ideas y de las costumbres legales, halágicas de los sefaradim se imponen por su número, por su capacidad intelectual, por su riqueza, entre muchas otras cosas, y con el tiempo van desapareciendo los romaniotes, que hoy en día son básicamente anecdóticos. Existen todavía algunos, hay un par de miles de romaniotes en Grecia. Y también, bueno, están los judíos mozárabes, que siguen existiendo, que son las comunidades orientales, que se les pueden llamar mizrahim, pero la realidad es de que como a casi todos estos países también llegaron sefaradim, se les clasifica bajo el mismo estandarte, judíos sefaradim, y básicamente también porque compartimos casi todas las tradiciones a nivel halágico, a nivel legal. Ahora, Rab, hablaba usted sobre la lectura de la Torá. Y es que ese tema me parece fascinante porque resulta que la gran mayoría, el 99%, claro, dejando a los judíos yemenitas fuera y una sección de ellos, pero la mayoría de los judíos en el mundo van leyendo la Torá exactamente al mismo tiempo, la misma perashá, es decir, la misma parte de la Torá semana a semana. Correcto. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se logra y desde cuándo es así? Correcto. Bueno, entonces nos remontamos nuevamente al tiempo de la segunda construcción del templo, que realmente se habla de 2 templos, aunque en la práctica fueron 3. Pero cuando los judíos que habían sido exiliados a Babilonia y después Persia, se les permite volver a la tierra de Israel, entonces se crea lo que en hebreo se llama Knesset Agedolá, que es la gran asamblea. La gran asamblea que aglutina a todos los sabios que eran aptos para formar parte del Sanedrín, que normalmente debía de ser de 71 miembros. El punto interesante acá es que al volver del exilio hay más de 70 sabios que son elegibles para formar esta asamblea. Entonces se decide que por única vez, en vez de hacer una asamblea de 71 sabios porque era imposible discriminar quién sí y quién no, se hace una asamblea de 120 sabios, que es el gran Sanedrín, la gran asamblea, liderada por Ezra, que se le llamaba el Sofer, el escriba, y él y esta asamblea hacen varias leyes que permean hasta hoy en día. Entre otras fue la lectura de la Torá 3 veces por semana, los lunes, los jueves, que también estos días de lectura de la Torá existiera un bedín o un tribunal rabínico en cada lugar de mercado para que pudieran juzgar o hacer acuerdos en temas económicos o en cualquier tema legal. Y en Shabbat que se leyera la porción correspondiente a la Torá para poder terminar de darle lectura a la Torá una vez cada año. Previo a eso, la Torá se leía en porciones más pequeñas y se terminaba de leer aproximadamente una vez cada 3 años. Y como decíamos, algunos de los judíos yemenitas conservan todavía esta tradición y leen porciones más pequeñas de la Torá, terminándola una vez cada 3 años. Sin contar, por ejemplo, a los samaritanos, que no son judíos, es otra religión, pero ellos también leen la Torá y la terminan no en un año, sino en mucho más tiempo. Y pregunta básica, ¿en todas las sinagogas de todo el mundo se lee la Torá en el mismo idioma, en hebreo? Bueno, entonces esa pregunta es súper interesante. Primero que puede existir la situación
que en Israel y en la diáspora estemos leyendo una porción distinta. ¿Por qué se puede dar esto? Porque podemos llegar a tener un día de guardar, un día festivo, como Sukkot o como Pesach, que como sabemos fuera de Israel guardamos 2 días sagrados. En Israel se guarda un solo día sagrado, en cuyo caso, si este segundo día en Israel, que ya no es consagrado, es un Shabbat, entonces ellos van a continuar con la lectura de la porción de la semana siguiente, y durante ciertas semanas en la diáspora vamos a estar leyendo todavía una porción antes, hasta que nos empatamos leyendo una porción doble, ¿no? Eso sucede mucho. Pero en todas las sinagogas ortodoxas, en todas las sinagogas que seguimos la halajá, la ley judía, de acuerdo a lo establecido en el Talmud, en los sabios medievales, en los comentaristas, en la halajá es la ley establecida en el Shulchan Aruch por Rabbi Yosef Karo y Rabá, que es Rabbi Moshe de Israelis, se lee en hebreo. Esto no hay discusión. Por supuesto, se trata de explicar. No solamente se lee la Torá, no solamente se hacen los rezos, sino que lo más común es encontrar también en el Bet HaKnesset una explicación de esta perashá, aunque sea más amplia o más breve. Y hay otros lugares donde en cada momento que se hace una pausa en la lectura de la Torá, el rabino da una breve explicación de lo que se va a leer en ese momento. Lo más recomendable es que uno durante la semana previa a la lectura de la Torá la estudie. Entonces, para eso existen miles de comentaristas que enriquecen el conocimiento de lo que se va a leer en la Torá, pero realmente siempre se lee en hebreo, menos las palabras en la propia Torá que están en arameo, porque tiene algunas palabras en arameo. Claro, rabino, y pues finalmente le quisiera preguntar, hay muchos judíos alrededor del mundo que no saben hebreo y que les gustaría entender pues la profundidad de la Torá en su propio idioma. ¿Qué opina de leer en el idioma de la persona correspondiente, pues la Torá para conocerla más, incluso si es Shabbat o si es una festividad, abrir el libro en la sinagoga y tratar de leerlo en el idioma correspondiente? Bueno, evidentemente esto es una muy buena recomendación. Sin embargo, no se hace así en público, porque además de la parte ritual o de la parte técnica del cumplimiento de las diversas mitzvot, una de ellas la lectura de la Torá, también nosotros tenemos la responsabilidad y la atribución de que el hebreo continúe. Hasta hace muy poco tiempo, algunas décadas, el hebreo era considerada una lengua muerta o casi muerta. Entonces, quienes aún la usaron, la leyeron, la cuidaron, entonces le dieron la trascendencia y la mantuvieron viva. Evidentemente, bueno, una de las situaciones que causó el principio de la reforma en Europa fue también la petición de la gente que querían hacer los rezos en alemán. Y esto fue muy controversial en Europa. Sin embargo, por ejemplo, en España, esto siempre fue así. Todos los textos que aparecen en arameo, o casi todos ellos, eran leídos en español, en judeo español o en ladino, después conocido como ladino, en nuestras sinagogas, tanto en, por ejemplo, Holanda, en Inglaterra o en el Imperio Otomano. Entonces, lo que causó muchísima controversia en Europa para los judíos sefaradín era algo súper normal, súper natural. Sin embargo, las partes de la tefilá que vienen en hebreo, esas siempre se han recitado en hebreo. De los primeros sidurim o libros de rezo que se hicieron en el siglo XVI en Holanda, para que la gente que provenía de España, muchos de ellos criptojudíos que volvían al judaísmo y no tenían forma de leer en hebreo, se imprimieron completamente en letras latinas y en fonética, con cierta traducción también. Pero se ha tratado de mantener siempre la lectura de las partes centrales de la oración y de la Torá en hebreo, aunque siempre pensando en aquellas personas que no lo conocen, con alguna edición que tenga tanto fonética como algún comentario o traducción. Pero que quede claro que así lo establece Maimónides, el Rambam: si uno quiere y necesita leer su rezo
en cualquier idioma es igual de válido y uno cumple perfectamente con la mitzvah. Y es por eso que, por ejemplo, en una edición que hicimos de un pequeño sidur para Birkat Hamazon, para la oración que se dice después de comer, o la Agadá de Pesach, pusimos el español de tal manera que las personas que lo leen en el español cumplen también con la mitzvah de estas oraciones. ¡Qué maravilla! Porque hay muchas personas que pueden sentir culpa incluso creyendo que el precepto no está cumplido si no lo leen en hebreo, pero vale muchísimo la pena. La lectura siempre es hermosa y vale la pena entenderla. Rabino, una pregunta un poquito personal. ¿Usted a sus hijos en qué idioma les habla? Muy bien. Decidimos, cuando nuestros hijos eran chiquitos, decidimos hablar con ellos en español. Teníamos la opción de hablar con ellos en ivrit. Sin embargo, creo que la mejor forma de educar, sin duda, es en tu lengua materna. A pesar de que yo viví muchos años en Israel y que hablo un hebreo completamente fluido, e incluso en su época había personas que no me creían que soy de México, por el hebreo como lo pronunciaba, sobre todo en aquella época, decidimos educar a nuestros hijos en español. Pero mis dos hijos, varones, todavía mi hija chiquita llegará el momento que tenga esta oportunidad, han ido a Israel a estudiar. Y ahora que ya fueron y aprendieron algo de hebreo, ahora que ya están acá, hablo con ellos bastante en hebreo para que no se les vaya olvidando lo que ya aprendieron. Y cuando nos sentamos a estudiar, estudiamos en hebreo. A veces traduzco, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero para que ellos ya puedan tener el conocimiento del hebreo en su vida cotidiana. Y bendito Dios, nos salió bien, hablan español, inglés y hebreo. ¡Qué maravilla! Pues entonces, para presumir un poquito de este hebreo, ¿qué le parece si cerramos la entrevista usted directamente a la cámara con un bonito mensaje en hebreo? Ok. ¿Subtítulos? Sí, ¿Se van a poner subtítulos? Vamos a pedirle al productor que nos ponga subtítulos. אני חושב שמה שאפשר להגיד עכשיו לגבי הלימוד של היום זה שאנחנו צריכים להמשיך עם המסורת שקיבלנו, לדעת מאיפה אנחנו באים ולדאוג שהבנים שלנו ידעו את ההיסטוריה שלנו וידעו את המסורת שלנו כדי שהם יקבלו על עצמם גם את האחריות להמשיך לדורי דורות, וככה עם ישראל יישאר תמיד נאמן לתורה, למצוות, ולא רק זה, אלא שגם מבחינה רוחנית נוכל להיות באמת מקושרים לקדוש ברוך הוא, לאחינו בכל מקום שהם, לכל העולם ולעצמנו בפנים. תודה רבה. תודה רבה, רב. Kol hakavod, Am Israel Chai, y nos vemos en la próxima.